versículo 14. Leo de la Biblia textual. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Hermanos amados, paz del Señor, en continuidad con la consideración de la epístola de Jacobo, hemos llegado quizás al clímax de la epístola. He dicho en reuniones anteriores que Jacobo es quizás la epístola de la Biblia del Nuevo Testamento más práctica. Nos enseña cuándo hablar, nos enseña cómo oír en medio de la prueba, nos enseñan cómo debemos responder en medio de las diferentes pruebas a las que somos sometidos. Nos enseña los aspectos prácticos del amor. Nos muestra las cosas que le desagradan y le agradan a Dios en medio de la comunión. Nos exhorta a tener una experiencia de vida cristiana real a través de las obras. Y hemos llegado a este punto de Jacobo 2, 14 al 19. La porción que vamos a ver hoy es la primera de las dos grandes temas de esta epístola, donde el apóstol, donde Jacobo va a llegar al punto donde va a confrontar la fe de sus lectores originales. Va a enseñarles a ellos lo que es la realidad de la fe, que la fe no son solo palabritas, que la fe tiene una realidad palpable y tocable. Y se los digo así, Hebreos 11:1, es pues la fe lo que le da sustancia a lo que no vemos. Esa traducción es de la versión hispanoamericana. Y el hermano Ni dice sustantividad. Quiere decir que la fe hace algo en nuestra vida cristiana. Que las cosas que no vemos, la fe hacen que sean tan reales, que tengan como una especie de sustancia y yo las pueda tocar. Entonces la fe es algo que es práctico y que se evidencia. Y a ese punto estaba queriendo llegar Jacobo. En el capítulo 2:1 empezó a hablar de la acepción de personas. Venían hermanos pobres y habían hermanos ricos y despreciaban a los pobres. Los líderes de la iglesia les gustaban más los que venían mejor vestidos, con anillos y todo, y los pobres les decían: no, hágase usted atrás, porque el puesto de adelante está reservado para los que tienen recursos. Y eso no es una experiencia práctica de la vida cristiana. Y ahora llegamos a este punto importantísimo, donde tiene la epístola el más alto contenido teológico. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Jacobo va a seguir demostrando lo que significa pronto para oír. ¿Recuerda cómo terminamos? La fe verdadera es aquel que tiene una realidad práctica de la palabra que fue sembrada en los versículos anteriores, ¿se acuerda? La palabra implantada. Entonces el que se le ha implantado la palabra, el que es pronto para oír, la va a practicar, va a ser hacedor de ella. Y llamo la atención porque en estos 6 versículos hay 3 palabras que se repiten antes de entrar a considerarlo. Usted sí puede ver en la versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, que, no sé si Reina Valera 60 dice sí? ¿Dice sí? Ok, esa palabra sí aparece en el versículo 15, donde dice: y si un hermano, ¿se ya ve? Y esa palabra sí vuelve a aparecer en el versículo 18, donde dice 18, donde dice 17, sí, 17.
17, sí, donde dice, 17, donde dice, así también la fe sí. ¿Sí ve? Ese sí. ¿Sí ve ese sí? Bueno, aparece 3 veces. Y esa palabra es una conjunción y es una condición. Sí, tal cosa. Primero. 2. Aparece 3 veces la palabra alguno. ¿Sí la puede ver? Aparece en el versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos, que alguno? Aparece en el 16 y alguno, y aparece otra vez ¿en dónde? En el 18. Pero alguno. La palabra griega para alguno es tis. Así, tis. Alguno. Jacobo no va a utilizar nombres personales como hace Pablo. Jacobo está utilizando estas palabras alguno para concientizar a la iglesia de que no estaba practicando la fe. ¿Listo? ¿De qué sirve, hermanos, de que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarle? ¿Sabe qué hace Jacobo? Va a introducir este nuevo tema y lo introduce con una pregunta retórica. ¿De qué sirve? Efectivamente, esa pregunta requiere una respuesta. Y al final la respuesta va a ser ¿qué? Negativa. Va a ser no. Ya vamos a mirar por qué. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, empieza diciéndole ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho? Hermanos míos, le habla a los creyentes. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho? Que o si alguno diga tener fe. Hermano, preste la atención a su Biblia. Algunos de los receptores de la epístola estaban alardeando de ser hombres y mujeres de mucha fe. Se sobreentiende que había algunos ahí en la iglesia que decían, yo tengo más fe que Ferney. Entonces, creían que eran muy religiosos, porque tenían más fe que todos, ¿cierto? Pero mire bien su Biblia. No dice que tienen fe, sino que alguno dice tener fe. Entienda primero ese versículo, entendámoslo. Jacobo está hablando de alguien no que tiene fe, está hablando de algunos que dicen tener fe. Naturalmente, por lo que vamos a estudiar, no la tienen, pero dicen, yo tengo mucha fe, hermano, yo soy un hombre de muchísima fe. ¿Listo? Y dice Jacobo, bueno, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio de que usted diga tener fe, pero no tiene obras? Más obras no tiene. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el beneficio o cuál es el provecho? Decir que tengo fe, pero no tengo obras que evidencian la fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. Porque la verdadera fe, escúcheme, hermano, no se manifiesta en lo que dice. Hermano, la verdadera fe se manifiesta en lo que se hace. Ahí se manifiesta la verdadera fe. Entonces, ¿qué está haciendo Jacobo? Condenando la falsa pretensión que algunos tenían de ser hombres y mujeres de mucha fe. Y sigue el texto. ¿Acaso puede la fe salvarlo? Texto que ha causado mucha controversia en el cristianismo. Porque un sector del cristianismo trata de oponerlo, contraponerlo con lo que dice Pablo. Principio de hermenéutica y exégesis. Los versículos de la Biblia no se chocan entre sí.
no se contraponen. ¿Qué se hacen? Se suman, se complementan. Entonces dice, ¿acaso puede la fe salvarlo? Ojo, Jacobo no está hablando de la fe salvífica. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree por la fe es salvo. Jacobo no está hablando de esa fe. Primero, se lo digo porque el hermano Delción Meireles, en su comentario de Jacobo, él responde que sí acá, porque está hablando, él dice que la salvación del alma. Pero vamos a mirar que aquí no está hablando de la salvación del alma. Vamos a mirar a qué se refiere. Ya en la primera parte nos ayuda a entender esta segunda. ¿Acaso puede la fe salvarlo? Bueno, quiero que mire su Biblia y mire esa palabrita, ese artículo, la. ¿Sí la ve? ¿Acaso podrá la fe salvarlo? ¿Sí lo ve ahí? ¿Sí ve ese artículo definido la? Bueno, los estudiosos de la gramática dicen que el énfasis de ese versículo cae sobre ese artículo, la palabra la. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos entender. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Acaso puede tal fe o esa fe salvarlo? ¿Acaso tiene esa fe poder para salvarlo? ¿Sí entienden tú a qué está refiriendo cuando dice la fe? O sea, ¿cuál fe? ¿Cuál tipo de fe? La que viene hablando que dice tener. ¿Sí? Una fe que no es la fe de la Biblia. ¿Sí entienden? ¿Puede esa fe, la fe que él dice tener, esa fe es una evidencia de que es salvo? Entonces, Jacobo se está refiriendo a esa fe de la que alguien alardea, pero no es real, hermano. Jacobo no está diciendo que las obras son necesarias para salvación. Porque si la salvación si él enseñara que la salvación fuera por obras, estaría contradiciendo lo que dice Pablo en Efesios 2, 9 y 8. Que la salvación es por gracia a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Listo? Entonces, la salvación es por gracia a través de la fe, no es por obra. Pero hermano querido, escúcheme. La gracia, la fe nos capacita para que nosotros manifestemos obras. La fe nos capacita, nos dota para que tengamos obras producidas por la fe. ¿No dice así Pablo en Efesios 2:10 eso? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Hablando de la salvación por gracia a través de la fe. Efesios 2, versículo 10. Dice, escuchen, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa palabra hechura, ahí la que usted ve en su Biblia, viene de la palabra griega poiema, que traducida al castellano sería poema. O sea que la iglesia es el poema de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Y ese poema de Dios, Dios nos creó en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, ¿cuál es el objetivo de ser nuevas criaturas, según este versículo? Para buenas obras. Bien, para buenas obras. Ojo, esas obras no están preparadas para que las hagamos. ¡Ah! Hermano, ¿usted qué está diciendo? Lea su Biblia, vuelva a leer el versículo. ¿Para qué están esas obras? Para que anduviésemos en ellas, porque las obras las preparó Dios.
Entonces, cuando un creyente empieza a introducirse en la voluntad de Dios, espontáneamente se encuentra con las obras de Dios y anda en ellas. Por eso nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí para obras, hermano. Entonces, hermano, Jacobo no está hablando de la salvación, de la fe genuina, porque esa fe, la que dicen tener los receptores de la carta, no lo salva. La fe podrá salvarle. La fe, ¿cuál fe? La que ellos dicen tener. ¿Se entiende? Mire lo que dice Charles Reedy, uno de los buenos escritores del cristianismo. ¿Podrá una fe improductiva, muerta, espuria, salvar a una persona? Jacobo nos está diciendo que Jacobo no está diciendo que seamos salvos por obras, sino que una fe que no produce buenas obras es una fe muerta. Este tipo de fe no evidencia la fe salvadora. Mira lo que dice Charles Reedy, que es lo que estamos diciendo con la palabra la, ese artículo, la. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál? La que dicen tener ellos. Evidentemente la respuesta es no. Esa clase de fe no salva, es una fe mental, sin experiencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El que profesa tener fe y no la muestra en obras, está hablando de una fe falsa que no lo puede salvar porque no hay evidencia de su salvación. Un comentarista dice, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Por qué? Porque está acompañada con algo que evidencia que es verdadera y que no es algo aquí mental en nuestra vida. ¿Listo? Primero, 15. Volvamos a Jacobo 2:15. Hermano, que la palabra del Señor nos despierte a la realidad práctica de la vida cristiana. Y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y carecen del sustento diario, mira lo que está haciendo acá Jacobo ahora. Va a colocar un ejemplo práctico de la realidad de la fe, ¿cierto? Y entonces pareciera que está colocando una supuesta situación, pero lo más probable es que se estaba viviendo en medio de ellos. ¿Por qué cree que los exhortó en el 2:1 a menospreciar a los hermanos pobres? Porque lo estaban haciendo. Lo más probable es que esto también lo estuvieran haciendo ellos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál es el ejemplo práctico? Un hermano o una hermana que forman parte de la iglesia y se encuentran en una extrema indigencia y necesidad, porque eso es lo que trata de decir el texto griego. Ahí Reina Valera 60 dice desnudo, ¿cierto? Bueno, literalmente no es desnudo, o sea que no vaya sin ropa a la reunión. Es como una hipérbole, tratar de decir que efectivamente tiene una gran necesidad y no tiene recursos ni para poder tener buen ropa, hermanos, ¿cierto? Y es una expresión muy fuerte, esa están desnudos. ¿Listo? 1, no solo están escasos de ropas. 2, mire lo que dice más la Biblia. ¿De qué también están escasos? De subsistencia diaria. O sea, ellos no tenían lo suficiente para el alimento de un día. Hoy, la forma de pagar en las empresas y en nuestro sistema es diferente que el primer siglo. ¿Por qué? Porque el primer siglo, ¿cómo se pagaba? Al día, al jornal. Generalmente en el campo hacen eso, ¿no? En el jornal. Hoy nuestro sistema es quincenal o mensual. Casi siempre es nuestro sistema. Entonces, por eso el Señor nos enseña a orar. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Sabe qué hizo la nevera? La nevera hizo que ya no nos preocupáramos por el pan nuestro de cada día. Ya metíamos ahí todo lo que necesitamos para 15, 20 días y un mes. Bueno, un paréntesis. Entonces, por eso trata de decir el pan diario, porque eso sucedía en el primer siglo. ¿Listo? Entonces, hermanos, se está refiriendo a una pobreza que incluso caía en el grado de indigencia, hermano. Hasta ese punto era esta persona pobre, ¿cierto? Entonces, hermano,
la iglesia, ¿cómo respondemos ante una necesidad de esa? El que practica la fe, ¿qué va a hacer? Va a extender su mano al necesitado. Va a tener misericordia, porque es una expresión del amor, hermanos. Voy a leerlo entonces ahora 15 y 16 juntos. Y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? ¿Recuerdas la palabra que vimos al principio de qué sirve? Es la misma palabra griega. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho? ¿De qué sirve? Entonces aquí tenemos una clara necesidad. Entonces tenga el pobre que llega a una reunión con su vestido andrajoso, ya lo dijo en el verso 1, recuerda del 2. Y de pronto habla con algún hermano, o algún hermano percibe la situación, ¿cierto? Pero el hermano va a salir de la comunión con la carga y con la necesidad, y solo lo despiden con buenas palabras. Muy bonitas palabras. Id en paz. Una muy bonita palabra. Esa es la paz era la palabra que se utilizaba como saludo en los hebreos, ¿cierto? Entonces, hermano, al decirle eso a una persona con esa situación, hermano, era una ofensa para él. De verdad, hermano. Sí. Entonces, si estos hermanos acuden a ustedes y ustedes les dicen 3 palabras. 1, la primera palabra que le dice es id en paz. Hermano, ¿y sabe qué es lo más terrible? Que esta palabra está en imperativo, como si fuera un mandamiento. Váyase en paz. Y está en tiempo presente. Hermano, ¿y cómo puede ir alguien en paz con hambre y con frío? Estamos hablando de un caso extremo. La segunda expresión de despedida era peor. Calentaos. O sea, estén calentándose. Entonces, tenía frío porque no tenía ropa suficiente. Y ahora se le envía para que él mismo se consiga el abrigo, cuando no tenía para poder conseguir una buena ropa, hermanos. Y la tercera, peor que la otra. Saciaos, está en imperativo. O sea, ¿sabe qué significa eso? Coman abundancia. ¿Ah? Coman abundancia. Coman abundancia para que no sienta hambre. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces lo estaban despidiendo en paz para que consiguieran un buen vestido y para que saciasen el hambre. Hermano, estos eran los que decían, yo tengo mucha fe. Estos eran. Pero eran carentes de obras. Y dice el texto, mire su Biblia, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, vestido y comida, cuando está en un caso de esos terribles, hermano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se les pedían con buenas palabras, pero no se hacía nada para remediar la necesidad, hermano. Hermano, y parece ser que estos hermanos que recibieron la carta estaban en condiciones de hacerla. Porque si estamos en la misma, pues, si estamos los dos con vestidos andrajosos, pues, vamos a orar juntos, ¿cierto? Pero parece ser que estos hermanos tenían condiciones para hacerlo, hermano. ¿Listo? Pero no lo estaban haciendo. Entonces termina el texto. ¿Cuál es el provecho? O sea, la consecuencia es clara, hermano. No aprovecha al hermano necesitado porque no le da lo que necesita, y tampoco aprovecha para el que dice que tiene fe. Porque las obras confirman la fe, perfeccionan la fe, después lo vamos a mirar. Entonces no servía para ninguno de los dos, para el que decía tener fe y para el que no recibía la ayuda.
Hermano, y amar también, escúcheme bien, apreciado hermano, porque nosotros somos así por naturaleza. Lo mío es mío y de nadie más. Hermano, amar también consiste en compartir con la necesidad de los hermanos. También eso es amar. Vamos a leerlo. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Por qué dice Pablo, Juan, bienes de este mundo? Porque cuando se vaya no le sirven para el otro mundo. Hermano, pero es que yo compré 600 hectáreas de tierra. Uy, qué bendición, hermano. Pero le cuento que no se puede llevar ni un puñadito de tierra. Por eso son bienes de este mundo. Ojo, Dios no está en contra de los hermanos que tengan bienes. Gloria a Dios, porque se necesita en medio de la asamblea personas con bienes para que utilicen sus bienes para el avance del reino de los cielos. ¿Para qué cree que los dieron? Disfrútelos, pero en el servicio al Señor, hermanos. Ahí hallamos plenitud nosotros, cuando servimos con lo que el Señor nos dio, poco o mucho. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos a entender lo que era hospedar, la bendición que era hospedar, entonces mi esposa y yo queríamos hacerlo, pero nos daba como cosa porque no teníamos lo suficiente para recibir a los hermanos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Nos faltaba cucharas y veces teníamos ahí que prestarnos la cuchara para... Entonces, con el paso del tiempo el Señor nos fue enseñando que no importa lo que tenemos, con eso servimos al Señor, poco o mucho. Entonces un hermano estuvo en la casa ese día y así hablando, conversando, durmió con nosotros ya. Cuando a los días recibimos un paquete, cucharas, un edredón, una mesa chiquita para Sebastián. Hay que hacerlo con lo que el Señor nos dio, hermano, con gozo y con alegría. Hermano, pero tengo sin una letrina, hermano. Y también tenemos que ser humildes para recibir lo que nos dan los hermanos. Si no es un colchón ahí de esos ahí, ¿no es? Ortopédico de... No, hermano, lo que el Señor dé, porque eso es lo que tienen los hermanos. ¿Listo? Y mire que el bautista levita, cuando predicaba, inmediatamente que la gente se arrepentían, ¿sabe qué les decía? Evidencia su fe. Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 3, versículo 10. Lucas 3, versículo 10. Lucas 3, versículo 10. 10 y 11, dice: y la gente le preguntaba al bautista diciendo, ¿entonces qué haremos? O sea, después de que los evangelizaba, les decía que se arrepintieran, entonces cuando arrepentían, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo el bautista le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, hermano, hay una evidencia de nuestra fe. Y eso es lo que le está reclamando Jacobo a los que dicen tener muchísima fe. Una fe que llega de aquí a la luna. Y le está mostrando que no es tan así, hermanos. ¿Cierto? Entonces, la pregunta que formula Jacobo, cuando hay una fe que carece de obras, ¿de qué aprovecha? De nada. No aprovecha de nada, no sirve de nada, no beneficia de nada. 17. Volvamos a Jacobo. 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pregunto, ¿qué tipo de fe está muerta en sí misma? La que carece de obras.
O sea, la fe, ¿cuál? Ese tipo de fe, esa clase de fe que no tiene frutos, que no tiene evidencias, que no se puede medir, que no se puede palpar, porque son solo palabras. ¿Ustedes recuerdan lo que le dice Juan a Diótrefes? Le dice a Gallo, le dice, he escrito algo a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona el primer lugar, se nos opone. Y cuando vaya, ¿usted ha leído lo que dice? Voy a ver las obras que hace parloteando. O sea, las obras de Diótrefes eran sino palabrita, en este caso palabrotas, porque ofendía a los apóstoles. No había evidencia. Entonces Juan le está diciendo, vamos a mirar las obras de Diótrefes. ¿Y sabe cuáles son? Pura palabrería. No hay un gramo de evidencia de que su fe sea real. ¿Listo? Entonces, así también la fe, ese tipo de fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, tiene muerta la raíz. Y al tener muerta la raíz, no va a producir frutos. Esa palabra muerta es la palabra griega necros. ¿Ha escuchado? Necros, viene de cadáver. Así es la fe del que dice tener y no tiene obras. Entonces, hermano, la fe mental, intelectual está vacía de contenido, porque no se puede tocar, no se puede palpar, hermanos. Mire lo que dice Simón Kistemater en su comentario de este versículo. A veces los cristianos proclaman el evangelio del Señor sin tener en cuenta para nada las necesidades físicas de sus oyentes. Le hablan a la gente acerca de la salvación, pero parecen olvidar que la gente empobrecida necesita ropa y comida para hacer que el evangelio sea relevante. Cuando yo vivía en Barranquilla, hay veces nosotros íbamos a evangelizar algunos barrios y teníamos que ir con comida, hermano. Teníamos que ir con comida para que ellos vieran que el evangelio también era real. ¿Listo? Entonces, hermano, las obras surgen de una fe viva y de una fe verdadera. Le voy a poner un ejemplo para que entienda lo que estamos hablando. El samaritano, la parábola, ¿se acuerda? Okay. Un hombre que necesitaba ayuda. ¿Quiénes pasaron y lo vieron? Pasaron los pastores. Señor, los levitas y los sacerdotes. ¿Recuerda? Y ellos no conocían la ley, instruidos en la ley, enseñaban la ley, pero no tenían realidad de su fe. Pasan, lo ven tirado, golpeado. Ay. Señor te bendiga, te ayude. Pasa el otro. Voy a orar al Señor para que te pueda ayudar. Ahí viéndolo en esa condición, hermano. Ellos dos, levitas y sacerdotes, los letrados, los conocedores de la ley, los predicadores del tiempo, defenderían que tendrían mucha fe, pero no demostrarían esa fe con las obras, hermano. Es claro, hermanos. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Ojo, y ese Jacobo es inspirado por el Espíritu. Así es. Entonces, tú dices que tienes fe. O sea, los que alardeaban de decir que tenían fe. Tú dices que tienes fe. Los que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ello. Dicen tener fe y yo tengo obras. Jacobo le responde, bueno, usted tiene fe, yo tengo obras. Naturalmente las obras de Jacobo eran producto de ¿qué? De su fe viva y real. Muéstrame, entonces termina Jacobo y lo arrincona. Muéstrame tú, o en el griego es la, de la que estamos hablando, muéstrame esa fe sin
o aparte o separada de las obras. O sea, Jacobo le está dando respuesta al supuesto interlocutor. Y le dice, bueno, muéstrame ya. Porque cuando dice muéstrame, en la forma verbal habla de una urgencia. Bueno, listo, está bien. Yo voy y lo visito y me dice que tiene mucha fe y que él vive por la fe y que camina por la fe. Todo por la fe, está muy bien. Bueno, muéstremela entonces. Quiero ver que es verdad que usted tiene fe. ¿Listo? Y entonces le dice, muéstrame tu fe sin obra. ¿Qué quiere decir? Desprovista de una realidad que manifestaba que la fe que tenía ese creyente era verdadera. Hermano, ¿y sabe qué pasa? Cuando el creyente se desliga de la fuente que nos da poder para tener una evidencia de nuestra fe, es cuando la persona no puede evidenciar obras. Vamos a leerlo, ya concluyendo. Juan capítulo 15. Yo sé que todos conocemos ese versículo. Juan 15, versículo 5. El Señor, como una alegoría, una parábola, dice que Él es la vid, el Padre es el que es labrador. Y dice que nosotros somos los pámpanos pegados a la vid. 15:5 de Juan. Yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Cristo, versículo 1. Vosotros los pámpanos o los sarmientos. Escuche su palabra, escuche su Biblia. El que permanece en mí y yo en él, yo en Cristo, Cristo en mí, lleva abundante fruto, porque separados de mí, quiere decir entonces que estos que decían tener fe se habían separado de la vid. Estaban como los que dicen la iglesia de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, volvamos a Jacobo. Yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, Jacobo no dice que tiene fe, él lo alardea. No, yo tengo más fe que usted. ¿Está seguro? Sí, hermano, yo tengo más fe que usted. ¿De verdad? Sí. No, Jacobo no dice. Jacobo dice, yo le muestro mis obras. Y mis obras hablan acerca de mi fe. Obras, hermano, aunque tiene que ver en el contexto, primeramente con la ayuda al necesitado, las obras del cristiano se ve por todo lo que él hace. Obras, evidencias. ¿Cómo responde usted a las reuniones? Eso es una obra. Pero el contexto está hablando de la ayuda. ¿Listo? Y termina, uno dice, este versículo 19, ¿qué hace ahí? Uno se dice, usted nos ha preguntado, ¿qué hace ese versículo 19 incrustado ahí? Ahora, Jacobo quiere despertar y exhortar a los que se complacían a sí mismos o alardeaban que tenía mucha fe, mostrando una ilustración. Escúcheme, la fe de los demonios. ¡Oh! Sí, hermano, los demonios tienen fe. Vamos a ver, ¿qué hace ese versículo ahí incrustado? A mí mucho tiempo me preguntó qué hacía ese versículo ahí. 19 de Jacobo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? La vida textual. Bien haces. Y en signo de admiración, los demonios también creen y tiemblan. O sea, ¿qué creen los demonios? Pues que Dios existe. Ay, los demonios no son ateos. El ser humano es el que es ateo. Los demonios no son ateos. Los demonios saben quién es Dios. Los demonios no son agnósticos, hermanos. Ojo, por ahí el diablo se inventó eso para los hombres. Pero los demonios no son ateos ni agnósticos, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Le dice al supuesto interlocutor. Bueno, está bien, ¿cierto? Porque la fe exige creer en el único Dios, ¿cierto? Hermano, pero la fe intelectual no sirve para la salvación, porque la fe intelectual no produce un cambio real en la persona.
Porque la persona que tiene una fe verdadera, en su vida hay un cambio y se evidencia por su vida, por lo que obra. Entonces, hay personas en el cristianismo que aceptan algunas verdades reveladas en las Escrituras como verdaderas. ¿Como cuál? El que estamos diciendo, la existencia del Dios único. Entonces Jacobo le dice, bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, es aceptable. Elvis Carballosa dice, una manera de parafrasear dicha expresión sería, te felicito. Qué bueno que lo crees. Pero esa fe, que aunque cree que Dios es uno, es insuficiente para ser real y verdadera. Y le termina diciendo, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Jacobo está hablando de una fe meramente intelectual. Y está reforzando la idea, haciendo alusión a la fe de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios llegan a la misma conclusión que esa persona que tiene una fe vacía. Dios es uno. Los demonios llegan a la misma conclusión. El que tiene una fe vacía, sin obras, llega a la conclusión de que sí, Dios existe y es uno. Y los demonios pues también llegan a la misma conclusión, ¿cierto? Y los demonios llegan a esa misma conclusión y tienen la misma fe que ellos, porque ellos no dudan de la existencia de Dios. Pero hermanos, la fe de los demonios no cambia la conducta de ellos. Viven como son, seres caídos, seres espirituales malignos. Creen en Dios, pero siguen actuando contra Él. ¿Está de acuerdo con eso? Se oponen al reino de Dios. Entonces la creencia o la fe de los demonios no es salvadora, porque no tiene buenas obras. Lo mismo que los profesantes de fe. Mire cómo lo está comparando Jacobo. Por eso ese compartir se va a llamar la fe muerta y la fe de los demonios. Una fe sin obras. Y es más, los demonios no solo creen en Dios. ¿Qué dice el texto? Ay, los atormenta. Los atormenta la existencia de Dios que ellos saben que es real. ¿Por qué les causa tanto terror? Porque ese tiemblan, habla de terror. Algo que le produce terror a alguna persona. Entonces los demonios sienten escalofrío porque saben que Dios existe y que Dios es uno. Y porque saben las consecuencias que van a recibir por haber pecado contra ese Dios único que es verdadero. Hermanos. ¿Sí? Entonces por eso aparece esa frase ahí. ¿Crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, está comparando la fe muerta de ellos, de los que dicen tener fe, con la fe de los demonios. Una fe que no produce obras, una fe que no produce realidad, hermanos. Porque la fe de los demonios, ¿acaso lo cambia a ellos? ¿No? Ellos también creen que Dios existe, pero no hay ninguna afectación. Tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, ¿qué ha hecho Jacobo ya? Nos presentó las dos clases de fe. La que no pueden salvar a pecador, que es la fe muerta, y la fe demoníaca. Dos tipos de fe. Ahora después, Jacobo, en la porción que vamos a leer más adelante, ¿sí?, que va del 20 al 26, vamos a mirar lo que presenta Jacobo, la fe que sí es una evidencia salvadora, la fe que obra, hermanos. Bueno, a medida que hemos hablado, hemos visto algunos aspectos prácticos. Vamos a actualizar el texto. Y nosotros debemos preguntarnos, apreciados hermanos, ¿hay una evidencia práctica de nuestra fe? Si la respuesta es positiva, sigámoslo haciendo. Porque la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Si todavía cree que estamos faltos, consideremos nuestro caminar delante del Señor a través de su palabra.
Se puede ver nuestra fe por cómo actuamos en la iglesia, por cómo respondemos ante la iglesia, por cómo respondemos ante los hermanos, por cómo respondemos ante el mundo. Después de leer esta porción, hermanos, como creyentes, ¿qué podemos hacer para evidenciar más nuestra fe? Creemos que nos hemos introducido en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas, o nosotros mismos tratamos de fabricar nuestras obras, porque es otro peligro, que fabricamos nuestras obras, hermanos. Con la exposición de la palabra, ¿queda al descubierto mi fe?